Todavía recuerdo el olor frío del suelo de baldosas de la puerta 27. Los anuncios de embarque resonaban en un mundo que de repente parecía inalcanzable. En mi mano, un billete arrugado de $200 temblaba con cada respiración. Mi madre lo había apretado contra mi palma con una mirada vacía antes de darse la vuelta, siguiendo a su nuevo marido y a sus hijos. No miró atrás ni una sola vez. A mi alrededor, la multitud avanzaba a empujones, pasajeros apurados, niños riendo, familias abrazándose y despedidas entre lágrimas. Y allí estaba yo, con 15 años, paralizada como una figura fuera de lugar en el encuadre equivocado. En ese momento, pensé que mi vida se había destrozado allí mismo, en la terminal. Pero lo que no sabía era esto. Ese momento de abandono me llevaría a una verdad que lo cambió todo. Un secreto escondido por mucho tiempo. Una puerta que se abría a un lugar que jamás imaginé. Quédate conmigo. Querrás saber lo que pasó después de que salí de la puerta 27 ese día. No lo sabía entonces, solo en la puerta 27 con ese billete arrugado en la mano, pero mi vida se estaba desmoronando mucho antes de ese día. Me llamo Amelia Johnson, y si quieren entender por qué el momento del aeropuerto me dolió tanto, tienen que saber de dónde vengo. Nací en un pequeño pueblo de Carolina del Norte, hija de una mujer que trabajaba hasta el cansancio para mantener las luces encendidas y de un hombre que vestía el uniforme de la Marina con discreto orgullo. En aquellos primeros años éramos solo mi madre, Linda, y yo contra el mundo. No teníamos mucha ropa usada ni cenas que a veces salían del microondas, pero nunca dudé de su cariño. Recuerdo su risa cuando me empujaba más alto en los columpios del parque del condado, cómo su pelo ondeaba al viento y cómo me prometía que mientras nos tuviéramos la una a la otra, estaríamos bien. Cuando cumplí 10 años, esa promesa se hizo añicos. Mis padres me sentaron en un sofá que de repente me pareció demasiado grande, con el rostro rígido y cansado. Divorcio. No entendía bien la palabra entonces, pero entendía lo que significaba. Papá se iría, era un marino, estoico y disciplinado, pero sentía por mí una ternura que se le escapaba por las grietas del uniforme. Solía leer cuentos para dormir con una voz diferente para cada personaje, sus manos ásperas pasando las páginas con suavidad. Tras el divorcio, esas noches terminaron. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, su voz al teléfono se acortó hasta que un día pareció que se había desvanecido en nada más que un nombre impreso en mi certificado de nacimiento. Aún así, me aferré a lo que me quedaba. Mamá y yo forjamos una rutina en el silencio que él dejó atrás. Ella trabajaba de día en un restaurante y de noche limpiando oficinas. Aprendí a recalentar las sobras, a entrar sola con la llave de casa que llevaba colgada del cuello. No éramos ricas, pero nuestro ritmo nos reconfortaba. En mis cumpleaños a veces lo intentaba. El pastel estaba torcido, las velas se inclinaban hacia un lado, pero su sonrisa me decía que valía la pena el esfuerzo. Esos gestos imperfectos fueron las joyas de mi infancia, la prueba de que el amor podía vivir incluso en la escasez, pero aprendería que el amor puede ser frágil. A los 13 años, Linda conoció a Richard Cole, un hombre cuya riqueza lo envolvía como una armadura, cuya confianza parecía abarcar habitaciones enteras. Vi cómo se le iluminaban los ojos al hablar de él, cómo su voz transmitía una emoción que no había oído en años. Fue entonces cuando sentí el primer escalofrío, una silenciosa advertencia en lo más profundo de mí, aunque aún no podía identificarla. Sabía que algo estaba cambiando, y no de una manera que me mantuviera a salvo. No sucedió de repente. Tras la llegada de Richard Cole a nuestras vidas, el cambio fue tan gradual que casi se disfrazó de progreso. Al principio, pensé que quizá era una bendición. Mamá por fin volvía a sonreír, riéndose de sus chistes caros, con una mirada brillante que no había visto en años. Pero bajo ese brillo, algo más estaba cambiando, y lo sentí incluso antes de poder identificarlo. Richard era todo lo que mi padre no era, un hombre rico y refinado, el tipo de hombre que estrechaba la mano con demasiada firmeza y medía a la gente por el corte de sus trajes. Tenía 2 hijos, Sofía, de 16 años, cuya sonrisa era tan afilada como una cuchilla, y Ethan, de 13, callado pero obediente a cada palabra de su padre. Cuando los conocí, lo intenté, de verdad que sí. Le pregunté a Sofía si quería ayuda con la tarea. Le dije a Ethan que me gustaban los aviones a escala de su habitación, pero mis gestos se deslizaron como la lluvia contra el cristal.
No era una hermana, era un lastre. La casa a la que nos mudamos no se parecía en nada al pequeño apartamento que había conocido. Era enorme, con encimeras de mármol, una piscina en el patio trasero y lámparas de araña que parecían de película. Pero cuanto más grande se hacía la casa a mi alrededor, más pequeña me sentía dentro. Richard nos reunía en la larga mesa de roble del comedor, con su voz resonante mientras hablaba de nuestra familia perfecta, una frase que nunca parecía incluirme. Añadía un comentario sobre mi día en la escuela y se desvanecía bajo el peso de las victorias de tenis de Sofía o el recital de piano de Ethan. Mamá, mi mamá, que una vez recortó cupones en la mesa de la cocina y me cosió los botones de la camisa, estaba sentada junto a Richard con el pelo recién teñido. Sus uñas pulían su risa más fuerte de lo que recordaba. Llevaba vestidos que sabía que jamás podría permitirse sola. Hablaba de los años de lucha con un gesto despectivo, como si no fueran más que una pesadilla. Yo solía ser el centro de su pequeño mundo trabajador. Ahora era una sombra presionada contra la esquina de una foto que ella estaba desesperada por retocar. Y me dolía no solo porque Richard y sus hijos me ignoraban, sino porque mamá se lo permitía. Peor aún, ella siguió su ejemplo. Con cada cena y conversación en el club de campo, se distanciaba aún más de la mujer que una vez susurró: mientras nos tengamos el uno al otro, estaremos bien. Me di cuenta, con una pesadez insoportable, de que ya no formaba parte de la Wii en la que ella creía. Para cuando llegó la primavera, la familia Cole bullía de emoción. Richard anunció con la confianza de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería que todos pasaríamos 2 semanas en Hawái. Sus palabras fueron recibidas con gritos de Sofía, una amable gratitud de Ethan y una sonrisa orgullosa de mi madre. Me obligué a sonreír también, aunque la sentí frágil. Quizás pensé que este viaje podría ser diferente. Quizás el océano y la distancia de casa aflojarían los muros que se habían construido entre nosotros. Durante las semanas siguientes observé cómo mamá y los demás hacían los preparativos. El asiento trasero del coche de Richard estaba lleno de bolsas de compras, trajes de baño nuevos, sandalias de diseñador, vestidos de verano brillantes. No me invitaron a esos viajes. Cuando pregunté por ello una vez, mamá me despidió con un gesto. Ya tienes mucha ropa, Amelia, no necesitas más. Su tono era ligero, casi informal, pero aún así me dolió. Mi armario aún conservaba los vaqueros de segunda mano y las camisetas rebajadas de nuestros años de dificultades, como ahora le gustaba llamarlos. Reuní el dinero de niñera para comprarme un traje de baño azul liso, nada que ver con los bikinis brillantes que Sofía y sus amigas presumían con risas de suficiencia. Entonces llegó la noche que los oí. Al pasar junto a la puerta entreabierta del dormitorio de mi madre, oí la voz baja y vacilante de Richard. ¿Y qué hay de Amelia? Hubo una pausa, y luego la respuesta de mamá, fría y desdeñosa. No te preocupes, ya me encargué, no será un problema. Las palabras me cayeron como hielo en el pecho. No será un problema. Me quedé paralizada en el pasillo, con la mano apretada contra el papel pintado como si el estampado de rosas marchitas pudiera tranquilizarme. Una docena de preguntas me llenaban la mente. ¿Qué quería decir? ¿Por qué Richard tenía que preguntar por mí como si fuera una ocurrencia tardía? Aún así, dejé de lado las dudas. Me dije a mí misma que no debía hacer nada, solo detalles del viaje, algún arreglo que no entendía. La esperanza puede ser así de terca. Deseaba con todas mis fuerzas creer que estas vacaciones podrían ser un punto de inflexión, una oportunidad para que mamá volviera a fijarse en mí, para que la familia de Richard me viera como algo más que un simple lastre. Sin embargo, en el fondo sentí una pequeña y aguda advertencia. Algo me esperaba al final de este viaje, y no era el sol ni el mar. La mañana de nuestra partida llegó entre un torbellino de maletas y voces apresuradas. La camioneta de Richard llegó al aeropuerto de Los Ángeles, repleta de equipaje cuidadosamente etiquetado para cada miembro de su familia. Yo llevaba mi pequeña bolsa de lona, aferrándome a la frágil esperanza de que Hawái pudiera reparar lo que se había estado rompiendo. Dentro de la terminal, las filas serpenteaban como cintas interminables, los viajeros haciendo malabarismos con pasaportes y tarjetas de embarque. En el mostrador de facturación, Richard me entregó una elegante carpeta de cuero llena de documentos. Me quedé justo detrás de él, esperando a que el encargado me llamara. Uno a uno, los pases se deslizaron por el mostrador. Richard, Linda, Sofía, Ethan y luego nada.
4 pases, no 5. Sentí un nudo en el estómago cuando el encargado me miró con educada confusión. Creo que te perdiste uno, dije con voz más aguda de lo que pretendía. Amelia Johnson. La mujer negó con la cabeza suavemente. Solo tengo 4 pasajeros en la lista. Antes de que pudiera volver a hablar, la mano de mamá me rodeó el codo, alejándome del mostrador. Su rostro tenía una expresión que no reconocí, tranquila, casi seria. Me puso algo en la mano, un billete arrugado de $200, blando de tanto doblarlo. Ya tienes edad, susurró rápidamente, como si llegara tarde a una reunión. Cuídate un poco. Necesito este tiempo para mi familia. Sus palabras me desgarraron. Para mi familia. Me quedé mirando cómo sus lágrimas se derramaban más rápido de lo que podía parpadear. Pero soy tu familia, me atraganté, soy tu hija. Su mirada se dirigió a Richard, que ya empujaba el carrito de equipaje hacia seguridad. Se acercó, su perfume impregnaba el aire. No montes un escándalo, Amelia, estarás bien. Entonces enderezó los tacones, golpeándolos contra el azulejo como el tic-tac de un reloj. Sin mirarme otra vez, se alejó, siguiendo el paso de Richard y los niños. El altavoz anunció el embarque definitivo para su vuelo. Las palabras resonaron como un veredicto. Me quedé clavado en el suelo con $200 ardiendo en la palma de la mano, mientras la multitud avanzaba a mi alrededor. En ese instante, el mundo no se detuvo en llamas ni ruido. Terminó con el suave taconeo de mi madre perdiéndose en la distancia, alejándola cada vez más de mí. Me quedé allí mucho después de que su vuelo desapareciera del panel de salidas. Las horas se sucedieron bajo las intensas luces fluorescentes de la terminal. Compré un refresco que no quería solo para justificar estar sentada en una mesa del patio de comidas, mirando los $200 como si de repente se convirtieran en un plan. No tenía llave de casa, ni camino a casa, ni a dónde ir. Por primera vez en mi vida me sentí invisible en un mundo que parecía avanzar sin percatarse de mi abandono. Finalmente mi teléfono vibró en mi bolsillo. La batería estaba peligrosamente baja. Mi lista de contactos estaba llena de nombres cortos que parecían más fantasmas que un salvavidas. Y entonces mi pulgar se posó sobre un número que no había marcado en años, papá. Durante mucho tiempo creí que él también me había abandonado, que había construido otra vida, una en la que no había espacio para mí. La idea de llamar era como presionar una vieja herida. Aún así, la desesperación te hace valiente. Le di al botón de llamar. La línea sonó una vez, 2 veces. A la tercera una voz se abrió paso, firme, familiar y temblorosa. Amelia, cariño, ¿eres tú? Se me hizo un nudo en la garganta. Por un instante no pude responder. Entonces las palabras salieron atropelladas, medio ahogadas por las lágrimas. Papá, necesito ayuda. Su tono cambió al instante, aún con ternura. ¿Dónde estás? Dímelo ahora mismo. Los Ángeles, el aeropuerto. Quédate ahí, no te muevas. Voy a buscarte yo mismo. Casi me río entre lágrimas. No tienes que hacerlo. Pero me interrumpió. Dije, voy. No estás sola en esto, Amelia. Ya no. Lo que no supe hasta después fue que mi padre, David Johnson, ya no era el hombre que sobrevivía después del divorcio. Ahora era coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, destinado en una base a pocas horas de distancia. A los pocos minutos de colgar, había movilizado ayuda. La primera señal fue el leve zumbido de los motores fuera de la terminal. Entonces vi 2 vehículos militares acercándose a la acera, con soldados saliendo con uniformes impecables. Los viajeros se detuvieron a medio paso. Sus conversaciones se entrecortaron al volverse hacia mí. Una oficial se acercó a ella con aire autoritario pero amable. «Amelia Johnson», preguntó con voz clara en el estudio. «Soy la mayor Sarah Whitman. Me envió su padre. Ahora está a salvo». Por primera vez ese día creí que podría ser cierto. El coronel David Johnson llegó justo cuando el equipo nocturno de la terminal fregaba el suelo pulido. En cuanto lo vi cruzar las puertas corredizas uniformado, me quedé paralizada. El tiempo había marcado su rostro, su cabello, pero sus ojos, eran exactamente como los recordaba, firmes y amables. Antes de que pudiera hablar, él me acortó la distancia y me abrazó. Durante años había cargado con el peso del olvido. En ese abrazo, la mentira empezó a desmoronarse. No perdió el tiempo con charlas intrascendentes. Una vez en la tranquilidad de una sala de espera asegurada por el mayor Whitman, abrió una carpeta de cuero y extendió su contenido sobre la mesa. Me quedé sin aliento. Había tarjetas de cumpleaños aún selladas en sobres brillantes,
fotos mías recortadas de boletines escolares, comprobantes de pagos de manutención infantil, todos cobrados, cartas cuidadosamente atadas, docenas de ellas, cada una comenzando con querida Amelia. Los toqué como si fueran frágiles objetos, con los dedos temblorosos. Tú los enviaste, susurré. Cada año, dijo con voz ronca. Nunca dejé de intentarlo. Tu madre se aseguró de que nunca te llegaran. La verdad fue a la vez devastadora y liberadora. Durante mucho tiempo creí que el silencio significaba que había elegido otra vida, una sin mí. Ahora entendía que no era silencio en absoluto, era robo. Mi madre lo había borrado, había reescrito nuestra historia tan a fondo que dudé de mi propio valor. Y mientras tanto, ella sonreía en el mundo de Richard, fingiendo que su hija era solo otra pieza de equipaje. La ira surgió primero, ardiente y aguda, pero en el fondo había algo más, dolor por los años robados a la versión de mí que creció creyéndome indeseada. Sentí lágrimas resbalando por mi rostro, esta vez sin control. La mayor Whitman posó una mano firme sobre mi hombro. Su voz era firme, casi como una promesa. Amelia, no estás sola, ya no. Tienes a tu padre, nos tienes a nosotros. Sus palabras me impactaron con una fuerza inesperada. No solo me estaban rescatando, me estaban restaurando. En ese momento comencé a verme de otra manera, no como la niña abandonada que mi madre me había pintado, sino como alguien a quien valía la pena proteger, por quien valía la pena luchar, alguien cuya historia aún no había terminado. 2 días después, volví a la casa que solía ser mía, solo que esta vez no estaba sola. Mi padre estaba a mi lado. Había reemplazado su uniforme por ropa de civil, pero su presencia no era menos imponente. A su lado estaban Judith, su abogada, y el mayor Whitman, tan tranquilos y alertas como siempre. Los de la mudanza nos seguían, sus pasos resonando en el suelo de mármol que antes me hacía sentir tan pequeña. Al subir la escalera a mi habitación, me sentí como visitante en un museo de mi propia vida. Las paredes estaban cubiertas de retratos de Richard, Sofía y Ethan sonriendo en estaciones de esquí, en el club de campo y en yates. Mi rostro estaba ausente, como si nunca hubiera existido allí. Al abrir la puerta de mi habitación, la más pequeña al final del pasillo, la encontré desprovista de calidez. Sus muebles sencillos, un crudo recordatorio de mi lugar en esta familia perfecta. Mientras guardaba mis libros en cajas, mi mano rozó una carpeta encajada en el fondo de un cajón. Curiosa, la abrí y me quedé paralizada. Dentro había notas mecanografiadas y correos electrónicos perfectamente organizados, titulados Estrategias para limitar la influencia de Amelia. Cada página describía cómo integrar plenamente a los hijos de Richard, minimizándome discretamente. Me consideraban una complicación. La puerta principal se cerró de golpe. Se oyeron voces en las escaleras. Linda, aguda. Richard, impaciente. Irrumpió en mi habitación con su bronceado de Hawái, la furia aún fresca en su rostro. ¿Cómo te atreves a rebuscar entre mis cosas?, espetó. Solo intentaba que te independizaras. Me quedé con la carpeta en la mano, con la voz temblorosa pero firme. La independencia no se tira en un aeropuerto como si fuera basura. Su rostro se endureció. Antes de que pudiera responder, Richard apareció en la puerta con voz resonante. Te dije que no la trajeras a esta familia. Linda, te advertí que lo arruinaría todo. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba porque en ellas estaba la verdad. Mi madre lo había elegido a él y a su aprobación por encima de mí. La sala estalló en furia. Linda gritó, «¡Richard!», acusando a mi padre de defenderse. Pensé que se descontrolaría hasta que el mayor Whitman y 2 soldados se interpusieron entre nosotros. Su presencia restableció un orden frágil. En ese silencio cargado comprendí algo. Ya no era yo quien estaba siendo juzgado, lo eran, y por primera vez no estaba allí solo. El enfrentamiento en la casa terminó con algo más que gritos, terminó con decisiones que ya no se podían deshacer. Mi padre actuó con rapidez, presentando cargos que lo documentaban todo. Las cartas ocultas, las pensiones robadas, el abandono en el aeropuerto. El tribunal escuchó. Por una vez, la evidencia fue más contundente que las excusas de Linda. En cuestión de semanas, le otorgaron la custodia a mi padre, y por primera vez desde que era niña, tuve un hogar donde no era una ocurrencia secundaria. La vida en la base con él no se parecía en nada a los fríos pasillos de la mansión de Richard. El aire olía a combustible de avión y a la disciplina de las mañanas tempranas, marcadas por el eco de las botas sobre el pavimento.
Era un mundo construido sobre la estructura y la lealtad, un mundo donde la gente cumplía su palabra. Ver a mi padre trabajar entre los hombres y mujeres uniformados me conmovió profundamente. Me trataban con respeto, no con lástima. Poco a poco empecé a vislumbrar un camino que jamás me había atrevido a imaginar. Pasaron los años y ese camino se hizo realidad. La mañana de mi juramento de alistamiento me puse en formación con la tela de mi uniforme crujiente contra mi piel. La bandera ondeaba sobre nosotros, firme en el aire sereno. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de certeza. Cuando la oficial al mando se adelantó para tomar el juramento, sentí que el tiempo se desvanecía. Era su mayor, Sarah Whitman, la misma mujer que había entrado en el aeropuerto ese día y había dicho, «Ya estás a salvo». Me miró, con un destello de reconocimiento en sus ojos, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de levantar la mano. Repetí las palabras después de ella, con voz clara, cada sílaba cargando el peso de todo lo que había sobrevivido. Y cuando terminó, Sara bajó la mano y me saludó. En ese momento ya no era la chica abandonada con $200 en el bolsillo. Fui un soldado erguido, elegido y reclamado por una familia que jamás me abandonaría. La gente suele decir que la familia es sangre. Ya no lo creo. La familia es la mano que te levanta cuando el mundo intenta enterrarte. Es la voz que dice, «Quédate donde estás, ya voy». Mi madre me enseñó lo que significaba ser abandonado. Mi padre y el uniforme que ahora uso me enseñaron lo que significa pertenecer. Si esta historia te conmovió, me encantaría saber qué piensas. ¿Desde dónde la ves? Comparte tus sentimientos y tu ubicación en los comentarios. Los leo a todos. Tu voz cuenta. Y si quieres escuchar más historias sobre resiliencia, familia y los lazos que nos ponen a prueba, no olvides suscribirte.